¿Por qué las empresas del gobierno no funcionan? Él es Arturo. Arturo tiene una pequeña fábrica de chocolates, trabaja duro, da empleo, vende en su colonia y a veces con trabajos lleva comida a casa. Todo sin un solo apoyo del gobierno. Un día, el gobierno lanza su propia empresa de chocolates, imagen moderna, precios bajos y una campaña enorme. El marketing es agresivo, se anuncia por todos lados y Arturo sin respaldo ve cómo su negocio se vacía. El gobierno le mete millones, pierde dinero, no importa, le mete más y si no alcanza, pide deuda, recorta salud o educación. Total, el dinero no es suyo, es del pueblo. Y al final la chocolatería estatal tampoco prospera, pero para entonces Arturo ya quebró. El gobierno no solo fracasó, también destruyó a quien sí podía hacerlo bien. Cuando el gobierno juega a ser empresario con dinero ajeno, no compite, aplasta. Y lo peor es que puede seguir existiendo aunque no sirva. Lo que quieres hacer es apropiarte de las mujeres. Quieres apropiarte de la feminidad y convertirla básicamente en un disfraz que se puede usar. Así puedes sentirte como quieras. Quiero decir, podría sentarme aquí y decir que me siento como una planta de tomate, pero eso no significa que realmente soy esas cosas. Entonces, tu autopercepción, puedes tener la autopercepción que quieras, pero no puedes esperar que participe en esa autopercepción o que forme parte de esta especie de farsa, de esta producción teatral. No puedes tener tus propios pronombres, así como no puedes tener tus propias preposiciones o adjetivos, ¿sabes? Es como si yo te dijera, mis adjetivos son guapo y brillante, y no importa de qué hables sobre mí, tienes que describirme como guapo y brillante porque así me identifico. No tiene sentido, no puedes tener tus propios pronombres, eso es gramática, es lenguaje. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche tengan todos ustedes en este martes ya, fin del martes, nochecita de martes, y nos están viendo en el estreno, martes, ¿qué es? 3 de junio ya con Franco, con el principio de mes, con todo esto que vivimos, que vimos, que observamos, y cómo se cumple, ¿no? Como dice por ahí, creo que un dicho, ¿no? No hay plazo que no se cumpla, ni tiempo que no se llegue, o no sé cómo dice el dicho ¿no? Pero efectivamente no hubo plazo que no se cumpliera, y finalmente vimos lo que muchos de nosotros suponíamos. Porque es sorprendente cómo efectivamente muchos de nosotros no nos equivocamos, ¿no? Cuando vemos gente que estamos viendo la realidad de las cosas, cuando somos honestos, cuando somos verdaderos, cuando nos gusta la verdad sobre todo, yo creo que pocas veces pudiéramos decir que nos equivocamos, ¿no? Y este es el claro ejemplo de ello, ¿no? De que no nos equivocamos, de que había razón, que había lógica, que había elementos para deducir que esto que íbamos a vivir el domingo pasado iba a suceder. Estaba escrito, estaba dicho, se percibía, se sentía, se transpiraba tranza y corrupción, ¿no? 1 de cada 10 ciudadanos salieron a votar. Pero este dato todavía es mucho más discutible, ¿no? Porque si hacemos caso de todo lo que se exhibió, yo se los dije ayer, una inclusive fue lo que yo vi el domingo, y se los expresaba yo ayer. Una parte de la sociedad que más que más se presionó a actuar, fue la gente de tercera edad. Ayer y todavía el día de hoy lo hemos estado viendo en espacio comunicativo que ustedes quieran.
Viejitos que, con todo el respeto, ¿verdad?, que me merece la gente de edad, viejitos que no tenían pero ni mínima idea, pero así mínima idea de lo que había que hacer. Por ahí una persona de edad, una persona se ve que sin duda mayor de 70 años, no, pues es que a mí me ayudó inclusive alguien en la casilla y me dijo, es que tú pon este y este y este. Y decía el señor, yo no tenía ni la más mínima idea. A mí me dijeron, pon a este, a este, con la amenaza de que si no me quitan el apoyo, y yo le puse ese, el otro y el de más allá. Pero con una tranquilidad del señor de que sí, ahí en la casilla, en la urna, bueno, no en la urna, sino en el espacio, ahí nos estuvo asistiendo una persona, ¿no? No hablemos de los acordeones, no hablemos de las boletas que desaparecieron y después aparecieron mágicamente, pero llenas. Se nos habla de 13 millones de personas, pero esto está todavía en veremos. Y está todavía en veremos porque no fueron pocas las situaciones que sucedieron con estas boletas. No fueron en pocos lugares en donde desaparecieron blocks completos de boletas. Y casualmente después aparecieron ya llenas todas, ¿no? Ya con los números, ya con las cifras, ya con todo. Ahora sí, como decimos en México a veces, ¿verdad? Cuando me acuerdo cuando jugábamos canicas, sin colchón, desde tu rodilla y sin colchón, ¿no? Ya todo resuelto. Yo me pregunto, si nos vamos a la realidad de las cifras, y aquí lo expresamos, con todas estas tranzas, con todas estas cochinadas, con todo este fraude orquestado desde presidencia, yo no tengo duda, ¿de qué número verdaderamente estaremos hablando? Se habla de 13 millones. Pero hay quien nos da un número un poco más realista, mucho más cercano a la realidad. Y ese número nos habla de que pudo haber rondado más o menos entre 7 y 8 millones. Todo lo demás es relleno de urnas, son carruseles, como dicen, son boletas rellenas, ¿no? Y entonces se cumpliría esto que muchos analistas daban de que iba a ser de un solo dígito. Me desarma muchos argumentos, una participación maravillosa, de verdad, maravillosa de Krause el día de ayer con Carlos Loret, ¿no? Tengo que reconocer que tenía yo un rollo para ustedes, ¿no? Un rollo en el que podíamos expresar, o que pretendía yo expresar, todo esto, todo este cochinero que vi ayer y el día de hoy todavía, ¿no? Pero después de ver al maestro Krause, que además es un historiador, o sea, yo adoro a los historiadores, me encantan los periodistas, y máxime los periodistas que son muy ecuánimes. Me encantan los comunicadores, muchos comunicadores que tienen una percepción. Pero amo más, y tengo que reconocerlo, a los historiadores. Por allá está mi tocayo también, Alejandro de las Rosas, maravilloso historiador. Yo amaba este programa que pasaba, creo que en 40, donde se reunían 4 o 5 historiadores, ¿no? Era hermoso ese programa. Yo en la prepa recuerdo, más bien en la secundaria, parte muy breve de la prepa, la historia nada más no se me daba, ¿no?
Y la historia será por cómo te la cuentan algunos maestros, que o la amas o la terminas odiando. Mi maestro de prepa, ya de primer semestre y luego segundo, ¿verdad? Fue un maestro que en lo particular me marcó. Y yo creo que fue uno de los personajes, y yo se lo agradezco tremendamente. Eduardo me parece que se llamaba el maestro. No me acuerdo, no, honestamente no me acuerdo, tenemos que prácticamente 40 años, ¿no? Un poquito más de 40 años, no recuerdo el nombre del maestro, tuve nada más primero y segundo semestre con él, que era de hecho, los únicos grados en los que había historia como tal, ¿no? En la prepa, CCH, donde yo estuve. Me marcó importantemente ese maestro porque hablaba con verdad. Él no hablaba de idealismos. Él no hablaba de esta historia que se nos cuenta desde el imaginario, ¿no? Desde el supuesto, desde la trinchera política en donde todo se vuelve casi perfecto, ¿no? Donde todo tiene, y aquí fue donde yo empecé a entender bastante bien la historia. La historia en la secundaria te la cuentan de una manera que se vuelve pesada como la senadora esta del PAN, ¿no? O la persona esta que trabaja con Morena, ¿no? Ustedes saben a quién me refiero. Pero de repente cuando llega un maestro y te habla con verdad, de repente como que empiezas a encontrar el amor a las cosas, ¿no? Yo recuerdo a este maestro y ayer, viendo hoy más bien en la mañana a Enrique Krause, me recordó estas etapas maravillosas donde la verdad no está a contentillo de nadie, porque es pasado. Y como pasado lo conocemos perfectamente bien ya. Nos podrán dar algunos su versión. No. Es que aquí ya no hay la versión. Es pasado. Ya sucedió, ya pasó, ya tiene sustento en todo contexto la historia. Ya no queda sujeta a la interpretación. Son hechos fácticos. Ya sucedió, ya pasó, ya los vimos, ya se escribió sobre ello, ¿no? Y me encantaba esta parte de Krause, les digo, porque me hizo recordar este maestro que en la prepa decía, me acuerdo que alguna vez en la historia de México llegamos a esto de la noche triste, ¿no? El árbol de la noche triste. Y decía él, ¿cuál árbol de la noche triste? Ni qué las jícamas, ¿no? Ya parece que este individuo español se iba a parar a llorar en un árbol cuando traía una turba queriéndolo matar atrás, ¿no? En sus sueños, eso nunca existió. Los niños héroes. No, fíjense qué casualidad, decía él, ¿no? Los de mayor apellido, ¿no? ¿Y dónde estaban todos los demás? ¿Dónde estaban los Pérez? ¿Dónde estaban los Chávez? ¿Dónde estaban los Rodríguez? ¿Dónde estaban los...? No. Puro apellido rimbombante. ¿Por qué? Porque habría que pasar a la historia de esa forma. Como dice él, eso no sucedió. Que agarró la bandera y se aventó con ella para que no la capturara. No, el idiota se tropezó. En su huida de esta invasión, agarró la bandera para no sé hacer qué cosa, se tropezó, se agarró de la bandera y se fue para abajo. Falso que se hubiera enrollado en la bandera por un nacionalismo. Si los tipos estaban escapando por su vida, ¿no? Y esto me recordó a un juego de gotcha, ¿no? Donde tú tienes que capturar en uno de los juegos con esta actividad de gotcha. Tú tienes que, una de las actividades, que dependiendo de cuál elijas, ¿verdad? Es capturar la bandera del contrario, ¿no? Y te llevas una de golpes de pintura, pero que terminas moreteado, pero con gusto, ¿no? Porque te divertiste.
Pero cuando haces equipo con alguien, hay quien ni se va a atrever a acercarse, porque ya desde la primera bala de tinta ya te dolió hasta el tuétano, ¿no? Yo recuerdo la última vez que fuimos a jugar, no, mi nieta me disparó y me dio en la cara, ¿no? Accidentalmente, una niña de 4 años, ¿no? Obviamente nadie la estábamos atacando a ella, pero me ha atizado con ganas yo estaba muerto de risa, ¿no? Porque es verdad, o sea, estamos jugando y capturar una bandera cuando ni siquiera la vida te va de por medio, resulta complicado. Ahora imagínense con un grupo de personas persiguiéndolos detrás de ustedes y ya parece que van a agarrar la bandera y se van a envolver en ella y se van a suicidar, ¿no? Este maestro, insisto, me enseñó la realidad de la historia y me gustó. A partir de entonces soy un fanático de la historia, no de leerla, tengo que reconocer, mi fuerte no es el leer. Yo soy ya en ese punto mucho más tecnológico. A mí me encanta ver y la historia. YouTube, Discovery, History, National Geographic. Porque yo soy muy visual. Dicen que los hombres somos increíblemente visuales. Coincido en un 100%. Sí, los hombres sin duda. Yo creo que por eso este hábito de la lectura la tienen a veces más mujeres que hombres. Una de mis hijas le encanta leer. A mí me gusta también, tengo un poco el hábito, ¿no? No como ella, que ella sí absorbe libros que da gusto, pero yo no soy tanto de leer. A mí me gusta porque, insisto, yo soy gráfico. Me encantan los programas, ustedes lo saben, se los he dicho muchas veces, de lo que es la cultura egipcia, ¿no? Pero me gusta verla. Aun cuando nos la presentan en simulaciones, me encanta verla, porque es lo más apegado a la realidad. Pero me gusta ver por el desarrollo. Cómo en la historia, cómo en muchas otras cosas se nos presenta la historia de México. Cómo se construyeron las pirámides, cómo se construyó la Ciudad de México. Me encanta ver las imágenes, me encanta ver las historias creadas con inteligencia artificial, por ejemplo, de cómo era la Ciudad de México, la ciudad de los grandes lagos, ¿no? Cómo se asentó en el primer cuadro que hoy día conocemos de la Ciudad de México y cómo estaba diseñada y cómo estaba desarrollada. Es hermoso en verdad para mí ver cómo estaba. Y en este sentido lo que hizo Krause ayer fue maravilloso. No se lo pueden perder de verdad. Ayer particularmente esta lectura que nos hizo Krause fue simplemente, como dicen por ahí, maravilloso. Porque él nos cuenta, como dice, el origen de la República como tal, como república, comenzó hace exactamente 200 años, ¿no? Va a ser prácticamente 201 años. La república como tal, como esta parte funcional, democrática, de contrapesos, pesos y contrapesos y leyes y reglas y demás, empezó en 1824. Por eso les digo, amo a los historiadores, ¿no? Porque ellos tienen el dato como si nosotros tuviéramos el dato más reciente de lo que ustedes quieran, ¿no? De lo que sean especialistas cualquiera de ustedes, ¿no? No, pero ellos lo tienen de la historia. Y fue maravilloso porque Krause nos llevó en 10 minutos en el desarrollo de esa república por 200 años y cómo finalmente nos dice, y hoy vemos por primera vez en 200 años, en esos 200 años hubo altibajos, hubo subidas, hubo bajadas, hubo mantenerse y otra vez, y subes y bajas y otra vez en medio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decía él, pero hoy vemos
la muerte de la República, no el cambio, no la modificación, el sube y baja de la política y de nuestra vida inmersa en este tipo de sociedad, ¿no? No. Decía él, hoy vemos la muerte de la República, que esto nunca, en 200 años, nunca existió. Insisto, fue de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, pero nunca la muerte de una república tal cual. Le preguntaba Carlos Loret, dice, bueno, Enrique, ¿tiene solución? Y decía Krause, es que todo tiene solución, Carlos. No es una cuestión de que si tiene solución o no. Como dice él, todo tiene solución. Yo agregaría, excepto la muerte, ¿no? La muerte es ese único elemento que una vez que llega y nos ataca, nada podemos hacer, ¿no? La muerte es lo único de lo cual pues ya no se puede ni negociar ni hacer nada, ¿no? Porque no hay nada que hacer. Una vez que nos morimos, personalmente, lo que podemos dejar en las generaciones siguientes puede ser maravilloso. Puede ser nada tampoco, ¿no? Hay vidas humanas, tristemente, que me ha tocado aplicar la frase de que estés vivo o estés muerto, no hay diferencia, ¿no? Tristemente hay gente, hay personas que están en este supuesto, ¿no? De que estés o no estés, no hay cambio, nadie te extraña. Qué triste, y es triste porque yo conocí a una persona así. Tenía una vida tan aislada. No puedo decir dependiente porque dependía de ella, nada más era una mujer, o es, espero, ¿no? Una mujer que no tenía familia, como a veces decimos tristemente, no tenía ni perro que le ladrara, ¿no? Su vida pasaba de ir al trabajo, hacer lo que tenía que hacer y regresar a su casa. No salía, no se divertía. Había tenido una historia de vida un tanto triste, sin duda. Y cuando yo la iba a ver, que la invitaba yo a tomar un cafecito o algo, yo la pasaba muy bien con ella, ¿no? Pero era una persona muy, muy buena amiga, puedo decir. Pero era una persona sin ningún... No quiero decir... Digo, no tenía ningún interés como que de vida, ¿no? No quiero decir que eso la fuera a llevar al suicidio, ¿no? No era tampoco una persona depresiva. Pero era una persona que venía de una experiencia divorciada, le habían quitado a sus hijos. Una persona sin bienes materiales, no tuvo cómo pelear. Ahí es donde nos damos cuenta cómo algunas cosas políticas están muy mal. Y finalmente, pues una vida vacía, carente de todo. Ella vivía nada más para su trabajo, pero insisto, era de ir a trabajar y regresar a su casa, ¿no? Vivía con unos familiares, después sus familiares también la dejaron sola porque se fueron a vivir se fueron a Estados Unidos, me parece, ¿no? Al norte del país primero, y luego creo que después se pasaron como migrantes a Estados Unidos. De esto les estoy hablando hace al menos unos 25 años, ¿no? Si no es que un poquito más. Hay gente así.
Hay gente así que, como lo digo, hay gente, porque también en Estados Unidos conocí gente así. Hubo un compañero de trabajo, ya una persona de edad, murió en su casa y lo encontraron una semana después, ¿no? Porque a nadie le preocupaba. Y le acabó preocupando a un compañero de trabajo, ¿no? A un jefe que yo tenía en este periódico donde yo trabajaba, que empezó a preguntar, oye, ¿y no han visto a James? Así se llamaba. No, pues nadie. Y un día me preguntó a mí por qué ese señor vivía en la misma zona habitacional donde yo vivía. Y me preguntó, oye Alex, ¿no has visto a James? Le digo, no, no lo he visto. Le digo, o sea, ya sabes que a él le encanta de repente desaparecerse y le gustaba jugar. En Las Vegas, ¿verdad? Pues eso suele pasar mucho. Era una persona retirada, ya de 70 y tantos años, 78 años me parece. Pero andaba del tingo al tango. Y era el típico, era una persona de raza negra. Era un señor que le gustaba andar con su carrito de estos como de súper, lleno de mugres, ¿no? Cartones, trapos. Ese era él, ¿no? Pero tenía su departamento, cuando llegaban las épocas de Día de Acción de Gracias, él preparaba alimentos, todo muy higiénico, eso sí. Vivía en hay un programa que se llama Acumuladores Compulsivos, ¿no? Él era eso. Pero la preparación de alimentos que hacía era total y completamente higiénica, ¿no? Increíblemente. Me preguntaron, ¿no? Le digo, bueno, pues lo único que puedes hacer es preguntar en la recepción de la zona de los condominios y que te presten la llave de su departamento para que puedas accesar al mismo, ¿no? Y efectivamente así lo hizo. Así lo hizo, pidió la llave, entró al departamento y lo encontraron sin vida, ¿no? Llevaba prácticamente casi una semana. Entonces sí, ya después de que sucedió ello, aparecen, ya saben, como siempre, los buitres, ¿no? Los familiares ahora sí aparecieron, la gente de la familia ahora sí apareció para reclamar lo que él había dejado, que eran por ahí, sí, algunas cuentas con dinero y algunas cosas que valían la pena. Todo lo demás, pues característico, se fue a la basura, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Precisamente ¿no? Que de repente nos dice Krause cómo la historia se encarga de mostrarnos siempre la realidad de las cosas, ¿no? Y cómo a veces nosotros mismos no hacemos caso omiso o simple y sencillamente no hacemos caso de las señales de lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta, o sea, es muy poca gente la que tiene este gusto por conocer las cosas y sus orígenes. Por eso tal vez la frase de que quien no conozca su pasado está condenado a repetirlo. Para la gente que lo está no repitiendo, que lo está viviendo por primera ocasión, pues no está repitiendo nada, ¿no? Tampoco lo está evitando. ¿Por qué? Porque carece del conocimiento de cosas que ya pasaron. Pero decía Krause, es que no. Ahora lo que estamos viendo es la muerte de esa democracia, de esa república, de ese Estado que mal que bien tenía pesos y contrapesos, ¿no? Entonces decía él, es que no, esto no lo habíamos vivido jamás. En 200 años propiamente de república, esto jamás se había vivido. Decía él y lo explicaba muy bien, dice, ve el PRI. Sí, el PRI estuvo 70 años en el poder, pero el PRI por lo menos te simulaba, nunca se atrevió a querer controlar, porque decía él, la historia nos lo indica claramente. El PRI nunca buscó el control total, y tal vez por eso nunca tuvimos una dictadura. Sí, había control sobre muchas cosas. Yo lo he estado diciendo en los últimos videos, ¿no? El PRI cuando mostraba quién era su candidato, ya sabíamos quién iba a ser el presidente, ¿no? Esto estaba pero más que claro, ¿no? No había ninguna duda de ello. Cuando, por ejemplo, Echeverría nos presentó a López Portillo ya como el destapado, ya sabíamos que iba a ser López Portillo. Cuando López Portillo destapó a... ¿Quién fue? De la Madrid, me parece, ¿no? Ya sabíamos. Y así con el PRI no era ningún secreto, pero no había esta política
de controlar todo. Había un cierto dejo, digamos, de democracia, ¿no? Nunca buscó ser un gobierno totalitario. Pocas áreas, si ustedes quieren, pero digamos que repartía, ¿no? No se comía el pastel él solo, como sí lo vemos en Cuba, como sí lo vemos en Nicaragua, como sí lo vemos en Venezuela, como es simple y sencillamente el peor país para vivir en este sentido, Corea del Norte, ¿no? Aquí sí no existe ninguna de estas alternativas. Y decía Krauss, es que si ustedes se fijan, mal que bien, siempre hubo un poco de esta libertad, ¿no? Siempre los mexicanos tuvimos esta libertad de decidir. Ya sabíamos quién iba a ganar y había gente que también en aquel tiempo decía, ¿para qué salgo a votar si ya sabemos quién va? Pero existía, si ustedes quieren, el ejercicio de simulación, ¿no? Y no era un gobierno totalitario, mucho menos era un gobierno represor, ¿no? Por lo menos no hacia el siglo XX, ¿no? Tal vez si hablamos, y siglo XXI, si hablamos más para el origen, pues sí había estas cuestiones de, insisto, de subir y bajar, ¿no? De que yo controlo y te voy a dar y o no te voy a dar y esto, en fin, pasaron muchas cosas, pero nunca la destrucción, nunca la muerte de la democracia, nunca la muerte de la república, como nos lo decía muy bien Krause. El ser historiador, insisto, nos permite una percepción increíble, ¿no? Pero además, Carlos, ay, perdón, que se mueve esto. Carlos nos tocó un punto que a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Porque decía ellos, vemos la destrucción, por ejemplo, ya la vimos, que ni el PRI, como dicen, se atrevió tanto, mucho menos Morena. Vimos la destrucción de la educación muy específica, por ejemplo, para las carreras profesionales en muchas áreas, ¿no? Se acaba la carrera profesional del derecho, esto en la Suprema Corte de Justicia. Aquí había gente con 30 años, más de 30 años de experiencia picando piedra, como decimos, ¿no? Gente que empezó desde casi un ayudante, un cargalibros, un paper boy, un copias boy, ¿verdad? Una persona que sacaba copias, que llevaba documentos, que los traía, y muchos de ellos ya inclusive profesionistas, ¿no? Y tuvieron que empezar desde abajo, estas carreras que se formaban. Luego teníamos también la carrera, por ejemplo, de los magistrados, de los embajadores, ¿no? De los magistrados, pues bueno, una Norma Piña, un Lainez, carreras de 40 años, ¿no? En el derecho. Que tuvimos en esta elección? Gente que casi acababa de salir de la carrera de derecho, ¿no? Que a lo mejor salió hasta con un 7 de promedio. Y ese podía aspirar a trabajar en la Suprema Corte como juez de algo, cuando tú no tienes ni experiencia. Digo, carajo, acabas de salir de la escuela de Derecho, ¿qué experiencia puedes tener? No es por menospreciar, pero a lo mejor estarás bien para otro tipo de posiciones, no para jueces o ministros de la Suprema Corte de Justicia, que aquí se resuelven cosas verdaderamente. El tipo que iba ganando, que por ahí nos daban un supuesto, ahora se pone hasta en duda su carrera de derecho, ¿no? Que una persona que defensora de los pueblos originarios, donde lo único que acaba defendiendo es a una secta de Morena, ¿no? Ayer nos pasaron una reseña muy, muy buena con Carlos Loret, ¿no? Una vez más, Carlos haciendo un trabajo maravilloso, ¿no? Estas carreras de que eran, la de, por ejemplo, que les digo, de cancilleres
y representantes de México en el mundo, era una carrera propia para eso. Porque había que tener, o sea, aún con el PRI, ese PRI asqueroso que ustedes comenten, digan o mencionen, y que sí, vemos las cenizas ya prácticamente, y esto no vamos a ver definitivamente un ave fénix, ¿verdad? Ni siquiera el PRI se atrevió entonces a tocar estas áreas, ¿no? Que eran vitales. Gente preparada, gente estudiada, gente específicamente capacitada para ello, ¿no? Para ser un representante de México ante cualquier país. Y para ello se preparaban, nada más, no había otra función. Esta carrera profesional de representantes, no había otra cosa que tuvieran que hacer. No tenían que conocer otro tipo de derecho, no tendrían que conocer otro tipo de actitud. No, lo único para lo que se especializaban era para ofrecer toda su capacidad, todo su desarrollo, todo su estudio en esta área. Poder representar a México dignamente en donde fuera. Esto se acabó con el anciano delirante, ¿no? La carrera ahora de derecho también, con jueces y magistrados, que era gente que llevaba 30 años y que estaba ahí aspirando llegar a los puestos más altos, con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento para ponerlo a nuestro servicio, ¿no? ¿No? Ahora tenemos una ministra pirata que se robó la tesis y así se tituló, que se robó también la tesis del doctorado y así también se... O sea, estamos viendo la corrupción y la tranza en una etapa de verdad y de una forma grosera, de verdad, porque esa es la palabra, grosera, insultante, ofensiva, ¿no? Otra que debe haber salido con 6 de la carrera, por lo menos como dicen la disque ministra del pueblo, más burra que... Es ofender al burro, en realidad yo siempre se los he dicho, a mí las comparaciones con animales nunca me han gustado porque ningún animal que sea comparable el humano con ellos, o sea, ninguno. Eso de que el burro no tiene capacidad o es incapaz para muchas cosas, eso es falso, ¿no? Uno de los animalitos más resistentes, más capaces, más inteligentes, inclusive resulta que es el burro, ¿no? Entonces, cuando se hacen estas comparaciones con animales, a mí de verdad, inclusive como a veces lo decimos y todos lo usamos, ¿no? A veces compararlos con ratas a los políticos, ¿no? No, es que una rata no hace lo que hace un político, discúlpenme. Si algo hace una rata es que una rata opera y funciona de una manera, número uno, para sobrevivir, para desarrollarse, para... tienen una función muy específica, ¿no? Nociva sin duda, por la característica de dónde las encontramos, pero no son animales tontos, no son animales que gusten, por ejemplo, de robar, que es con lo que más se asocia, porque no, ellos no funcionan así, o sea, insisto, en algunos lugares inclusive las ratas se utilizan como un medio de mejorar cuestiones que tienen que ver, como lo están haciendo con los conejos hoy día, que están reverdeciendo desiertos gracias a los conejos, ¿no? Y gracias también a la forma como los conejos se reproducen. En fin, a mí no me gustan estas comparaciones así, pero les digo, esta señora incompetente e inútil, pues sí, como dicen, a lo mejor se graduó dentro, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas, un porro, como es toda su familia y ella, mitoteros de estos de universidades, en fin, gente completamente problemática, pues aún con todas esas limitantes, problemas o situaciones, hasta donde sé, la señora no se tardó 14 años en terminar o en titularse, ¿verdad? Y tampoco, pues tampoco es la más preparada, ¿no? Si seguimos la trayectoria de esta señora, no son como de esta gente que estaba trabajando en la Suprema Corte que llevaba 30 años. Ahí a veces es donde yo decía, ahí estaba la solución al propio problema. Lo tienes
como mucha gente a veces tiene la solución, la tienes en la nariz, como te dicen, ¿no? La tienes enfrente de ti, no la ves. Sí, estás tan absorto en los problemas, en los líos, en las situaciones, en lo que te está sucediendo, que la solución la tienes aquí enfrente y no eres capaz de verla. ¿Por qué? Insisto, porque estás en otras cosas. Como presidente que fuera yo de este país, pues ahí tenía yo la solución, no tenía yo ni siquiera que nombrarlos, ¿no? ¿Quiénes puedo yo pensar que eran los mejores, los más capacitados? Pues los tienes en la propia... Se tenía en la propia institución, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? No tenías que salir a buscar a nadie, no tenías que andar proponiendo gente de afuera, porque los tenías ahí y ahí tenías a los mejores. ¿En cuántas ocasiones no vemos esto en muchas áreas con los médicos? En los hospitales es donde tienes a los médicos y a los mejores muchas veces, ¿no? Hospitales como La Raza, donde gente que viene inclusive, o médicos más bien, que trabajan en La Raza, que operan en Estados Unidos por grandes cantidades de dinero, ¿no? Ahí los tienes. Pero cuando entra la mano política, la mano asquerosa, tranza, ruin, destructora de la política mexicana, acaba con todo eso y más, ¿no? Que traes médicos de Cuba, ¿pero para qué si las escuelas de medicina en México están saturadas? Salen una cantidad impresionante de médicos cada año. Sí, que no te trabajan por cacahuates como lo hacen los de Cuba. Ah, es que ahí está la diferencia, ¿verdad? Si quieres que hagan trabajo y tú les quieres pagar, como dicen, con maní, pues no, exactamente eso no va a pasar. Un médico mexicano recién egresado de la escuela de medicina va a preferir trabajar en unas farmacias similares que trabajar en el gobierno donde les pagan una miseria, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? 13,000 unidades que se pretende van a empezar a funcionar de las farmacias del bienestar. Fíjense lo que les dice Morena y en lo que termina. Es que quieren privatizar, el PRI, el PAN querían privatizar la salud y la educación. Yo me pregunto, ¿quién está privatizando la salud? Si ya vas a hacerle competencia al doctor Simi, ahora con unas farmacias llamadas farmacias del bienestar, ¿vas a regalar medicinas? No, las vas a vender. Entonces yo me pregunto, ¿quién está privatizando qué? Es increíble cómo la gente a veces no percibe todo esto, ¿no? Lo que está haciendo Morena es privatizando la salud, porque sí, por medio de una farmacia del bienestar te va a vender las medicinas, como el doctor Simi, como las farmacias genéricas, intercambiables que teníamos hace un tiempo, que todavía existen, como muchos otros de este tipo de farmacias que existieron en el mercado. Ah, ahora ellos van a hacer competencia del doctor Simi, pero no te van a regalar la medicina. Te la darán tan barata como el doctor Simi, sí, pero te la van a vender. Yo me pregunto, ¿no se llama privatizar esto la salud? ¿Qué van a hacer? También te van a ofrecer consultorios en donde estén estas farmacias para que te puedas atender como similares. Ah, entonces esto se llama privatizar la salud, ¿no? ¿Y dónde está mejorando el sistema de salud? ¿No? No se está mejorando. Y eso es muy simple de darse cuenta, damas, caballeros. Por eso, como lo dice Krause, cuando tú analizas, cuando tú estudias, cuando tú ves un poquito estas cosas, te das cuenta de todo. Decían ayer también con Carlos, ¿no? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes? Con esto de los acordeones, con esto de las ayudas en las casillas, con esto de las tranzas, con esto de las boletas. A toda la gente joven, digamos menores de 20 años, ¿qué le estamos enseñando? Como bien lo decía ayer Krause, ¿no? Que lo decía Carlos. Pues le estás enseñando a los jóvenes que sacar un acordeón para pasar, por ejemplo, un examen, que además esto ya
no es nuevo, pero parece que esto se legaliza, ¿no? No, lo de los acordeones no es nuevo. Yo recuerdo un maestro también en la prepa, no acordeón, ¿qué les digo acordeón? El maestro era muy inteligente, sin duda. Él era si mal no recuerdo, era maestro de química y no recuerdo si física o de biología, métodos experimentales, ya me acordé. Este maestro aparentemente decían que era muy barco, ya saben, típico, ¿no? Y que también si le podías ofrecer una botellita te pasaba la materia, ¿no? Pero no era ni, bueno, en el sentido estricto, así como decir, no era ni necesario, es que voy para allá, ¿no? Este maestro, cuando venía el examen, te decía, saquen el libro, saquen el cuaderno, saque sus apuntes. Y aún así mucha gente reprobaba. Increíble. ¿Sacar el acordeón para qué? Si tú podías sacar el libro y los apuntes. No necesitabas un acordeón. No necesitabas estar haciendo ahí cosas en pequeñito para esconderlo del maestro. El maestro te decía, ok, examen, jóvenes. 2 horas de la materia, tienen 2 horas para contestar. Y saquen lo que quieran. Y aún así no faltaba el que reprobaba. Porque decía el maestro, cuando tú no sabes ni siquiera utilizar un acordeón, aunque yo te deje sacar el libro, el apunte, porque si tú no tenías perfectamente bien escrito, llevado el resumen o algo, o el libro no lo conocías, yo te voy a permitir que puedas sacar lo que quieras. Había un maestro, no me acuerdo si fue él mismo, que en una ocasión dijo, califíquense ustedes mismos. En un examen, claro. Ustedes mismos se van a calificar. ¿Qué calificación se merece? Yo se las voy a poner. Y lo hizo, ¿eh? No me van a creer. Porque seguro no me van a creer. Yo me puse 7. Muchos de mis compañeros se pusieron 9 y 10. Y decía el maestro, en el siguiente curso, esos van a reprobar. Y van a tronar que no van a saber ni por dónde. Yo recuerdo que ese maestro me dijo, me gusta tu honestidad. Yo no, maestro, si bien me gusta su clase y no soy el peor, tampoco puedo considerar que soy un alumno de 8 o 9, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿no? O sea, más bien con todo respeto a mí mismo, no a usted nos está dando la opción. Pero con todo respeto para mi persona y para mi conocimiento y para lo que yo... No digo, ¿para qué me presumo de ponerme un 9, un 10 cuando... No, estoy frito, ¿no? 7. Y mire que le he echado esfuerzo para pasar la materia, ¿no? El método experimental a nivel estas áreas de química y biología y todo. Biología me gustaba. Yo de biología salí con 9, ¿no? Pero el método experimental no se me daba tan fácilmente, ¿no? Insisto, me autocalifiqué con 7. Pero hubo quien sí lo hizo con 10, ¿no? Y se cumplió lo que el maestro dijo finalmente. En el siguiente curso, que tenía que ver con estas áreas, tronaron como palomitas recién hechas, ¿no? Cuando yo veo este tipo de cosas que están pasando políticamente, es lo mismo. Vas a meter a un juez de la Suprema Corte que no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo, porque él estuvo, dicen, representando a las comunidades indígenas y demás, pero ni siquiera hizo su trabajo bien, porque para acabarla de fastidiar,
ni siquiera hizo bien su trabajo. Lo que tenía que hacer, que era representar a estas comunidades, tampoco lo hizo. Y entonces, como decía, ¿qué ejemplo estamos dejando a las generaciones futuras? Decía, por eso les digo Krause y Loretta ayer, ¿no? ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes? ¿Vas a poder sacar el acordeón? ¿Vas a hacer trampa? El maestro, créanme, damas, caballeros, no pierde. Si el maestro los deja sacar el acordeón y los deja hacer lo que ustedes quieran para mentir, engañar, no están engañando al maestro. El maestro, como quiera que sea, va a seguir siendo maestro. Quien realmente se está mintiendo son ustedes mismos. Al obtener una calificación que no se merecen, ¿para qué? ¿Para sacar un papel? ¿Para tener un título? ¿Para tener un certificado? ¿Para tener un documento que dice que ustedes acreditaron? Pero como yo lo decía, y lo platicaba yo con mi esposa hace unos días, cuando yo reté a un empleador en un trabajo que yo pretendía, como yo se lo dije, digo, mira, no hagas caso a mi currículum, porque mi currículum, todo lo que está en ese currículum, no era así se lo puse, ¿no? Todo eso que está en el currículum es mentira. ¿Cómo sabes que no lo inventé? A lo mejor yo no he estado en ninguna de esas carreras, o en esos trabajos, o en esas funciones que en el currículum yo te puse que sí sé hacer. Yo te hago un reto. Contrátame al menos por un mes. Y si yo no resulto ser lo que digo que soy, me corres. Es más, yo renuncio. Cuando tú me muestres que yo no estoy dando los resultados que debo de darte como empleado, me corres y no me pagas en un mes. Mi currículum es cierto. Pero no lo creas, porque a lo mejor todo es mentira. Si yo resulto ser lo que estoy diciéndote que soy, me vas a pagar el salario que yo te pida. ¿Juega? Como le decía yo, creo que es un ganar-ganar para todos, ¿no? Tú no pierdes, yo tampoco, porque yo sé mi capacidad, yo conozco lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y te estoy aventando ese reto precisamente por ello. Esto, curiosamente, con unos años después, lo aprendí cuando estuve estudiando en una escuela de inglés y con un curso que yo tomé. Esto lo aprendí de gente que sabe de estas áreas de contratación de recursos humanos. Y decían ellos, nunca, la solicitud de empleo, el currículum es una guía. El currículum vitae o la solicitud es una guía. Para que tú la leas rápido, ok, perfecto, sale. Platícame de ti. En un curso que yo tomé de alta dirección, es esto. No, olvídate del currículum. No, es más, ni lo pongan. Velo aquí y después lo pones a un lado. Esa es la forma nueva de contratar a la gente. Ok, empecemos por algo. Dime quién eres. Y lo más importante, dime quién soy yo. Porque se comete un error muy común. Esto estamos hablando de alta dirección, estamos hablando de ya niveles de mucha capacidad, ¿no? Decía esta persona, es que hay un factor importantísimo. Cuando tú vas, y en la política ahorita se los conecto de una forma perfecta, ¿no? Cuando tú vas y solicitas trabajo a una empresa, llámale tú de contador, ¿qué sabes de esa empresa? Resulta que tú llegas en esta forma ideal hoy día de analizar perfiles de gente para el trabajo. Lo primero es, ok, bienvenido, gracias, ya te tomaste el tiempo. Agradecer siempre el tiempo de la gente. Ya llegaste aquí, perfecto, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aplicar para la posición tal, perfecto, ok, muy bien. Ahora, dinos, ¿quiénes somos nosotros? Ups.
Sí, porque tú vienes a aplicar para un puesto de contador en nuestra empresa. ¿Ok? ¿A qué nos dedicamos? Pues no, es que yo vi el periódico, ¿verdad? O vi el anuncio, ahora electrónico, porque ahora todo es creo que electrónico. Hace mucho que yo no busco un empleo, déjenme decirles, ¿verdad? Pero creo que ahora todo es por algunas plataformas digitales por ahí, ¿verdad? Lo último que yo veía era en el periódico, buscaba yo trabajo con el periódico en la mano, ¿no? Creo que ahora ya no funciona de la misma manera, pero bueno. Y decía esto. Ok, primero dinos quiénes somos. ¿A dónde estás viniendo a pedir trabajo? No, pues no sé. No, pues ya empezamos mal, ¿no? ¿Qué esperas de nosotros? ¿Y qué podemos esperar nosotros de ti? No, hombre. Se va la persona que está buscando trabajo, como dicen, se va a blancos, ¿no? Ups. Pues es que digo, creo que es lo mínimo, ¿no? Si tú vienes a pedirnos un trabajo, tú estás esperando algo de nosotros. Y creo que lo más esencial sería que tú supieras quiénes somos nosotros, ¿no? Estás viniendo a pedir trabajo, ¿a dónde? Vistes un nombre por ahí de la empresa. Ajá, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿De verdad no te tomaste ni, no sé, 5 minutos en googlear qué es lo que hace la empresa? Que ahí venía el nombre de la misma. ¿No se te ocurrió por mera curiosidad googlear y ver a qué nos dedicamos? O sea, ¿no tienes ni la menor idea a qué tipo de empresa vienes? Entonces creo que ya todo va mal, ¿no? ¿Por qué digo que todo esto tiene conexión con la política? Porque es lo mismo. Tú buscas un puesto en el gobierno para robar, para ver de cuánto te vas a hacer, porque sigue la lógica de que si tú entras a la política te vas a poder hacer millonario. No sabes de qué, no sabes cómo, no sabes por dónde o qué vas a hacer. No lo sabes, pero sabes que vas a robar. Sabes que va a haber la oportunidad de hacerte de dinero ilegalmente. Decían ayer por eso con Carlos, ¿eso es lo que le estamos enseñando a los jóvenes? A cómo sacar un acordeón, a cómo valerte de cosas nefastas, sucias y asquerosas para salir adelante. Eso es lo que van a aprender los jóvenes. Eso es lo que están viendo en la política hoy día. Mira, acordeones, papelitos, esto, lo otro, compra de votos. Ajá. Así es como tú vas a aprender a hacer las cosas el día de mañana. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los jóvenes, no? Esta máxima que había antes de que el PRI robaba, pero dejaba robar. Por eso no tenemos políticos de calidad mayormente, ¿no? Sí, que como les lo decía yo también ayer, hay uno que otro por ahí, ¿no? Que como que ya dejaron el partido a un lado y como que ellos se volvieron, como que encontraron su camino, ¿no? Acosta Naranjo, Mario Di Constanzo y algunos otros, ¿no? Que gracias a dejar el PRI y viviendo lo que estamos viviendo, como que regresaron al origen verdadero de ayudar y hacer el bien, ¿no? Hacer para lo que un político tiene que estar ahí, para la ciudadanía. Tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar unos momentos, tuvieron que pasar ciertas cosas. Sea lo que haya sido, lo lograron. Dicen que más vale tarde que nunca, ¿no? Pero ¿qué estamos enseñando exactamente a las nuevas generaciones? Que el uso del acordeón, que el uso de la tranza, que el uso de la corrupción, que el uso de la cochinada está bien, valerse de programas sociales, darle a la gente para comprar su voto, acarrearlos, y todo eso está correcto y todo eso está bien. ¿Qué tipo de ciudadanía, yo me pregunto, damas y caballeros, vamos a tener así? Si seguimos por ese camino. ¿Tiene solución la muerte de la democracia como la conocíamos, como ayer nos decía el maestro Krause? Sí, sin duda. Como dice, todo tiene solución. ¿Cuánto nos va a llevar? ¿Cuánto trabajo vamos a requerir? ¿Cuántas cosas van a tener que pasar? Ah, bueno, esa es otra historia. Pero como dice el dicho también, no hay mal que dure 100 años. Ni nadie que lo resista. Como decían también ayer, va a ser una guerra mortal, ahora sí mortal,
con todo lo que tenemos, porque muchos nos vamos a defender, sin duda. Y vamos a acabar haciendo equipo con mucha gente que a lo mejor ni nos imaginamos, yo no tengo la menor duda. Pero después de estas elecciones quedó demostrado que muchísima gente, sin duda, nos vamos a unir para revertir eso. ¿Cuánto nos va a llevar y cuántas vidas va a costar? No lo sé. No soy adivino, pues, ¿no? Pero va a suceder. Sin duda, cada que se requiere un cambio así va a haber derramamiento de sangre, sin duda. Pero se va a lograr el cambio. Y vamos a regresar a por lo menos tratar de enmendar la senda que ya habíamos caminado, que ya habíamos pavimentado, que ya habíamos arreglado, que a lo mejor ya le habíamos puesto hasta arbolitos, pero que en cuanto llegó esta secta destructiva como trascabo, destruyó todo, como si fuera la selva del Tren Maya, ¿no? Al menos teníamos una senda, no la mejor, no la ideal, no la más grande, no, pero podíamos caminar sobre ella. Bueno, esta secta de Morena ya se encargó de destruir esa senda y no dejó ni siquiera una vereda entierrada llena de hoyos y de puentes y de pasos difíciles, no, la dinamitó completa, ¿no? Como decía el maestro Krause. Pero tiene solución, ¿sí? Todo excepto la muerte tiene solución. De nosotros va a depender, damas, caballeros, siempre es muy simple, yo siempre se los he dicho. No hay tanta oposición, tanta crítica y tantas cosas que estamos viendo de este gobierno si todo fuera maravilloso. Nos siguen presumiendo un 70% de aprobación de esta loca pseudocientífica mendiga desgraciada, ¿no? Sí, y yo lo digo con todas las palabras de lo que mucha gente no se atreve a decir, porque mucha gente lo piensa. Así como muchos en México, se los he dicho, pensamos en la pena de muerte, muchos millones, estoy seguro. No faltan los mochos que mejor se quedan callados para no decir nada, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo están pensando. Bueno, esta desgraciada mendiga moped de calcetín que tiene 70%, ¿de dónde sacan 70% de aceptación? 1 de cada 10 salió a votar en esta elección. Y votaron por la gente de Morena. Pero ya vemos cómo votaron. Con acordeones, con apoyos, con ayudas, con amenazas de quitar programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde sacaron más a los viejitos, porque a los jóvenes simple y sencillamente no llegaron. Por eso es el cuestionamiento de siempre con su servidor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendremos que vivir? ¿O por qué tendremos que pasar antes de hacer algo al respecto? Quedó demostrado que la secta de Morena no está logrando más adeptos. Muy por el contrario, los está perdiendo. Porque parece ser que la gente ya entendió que lo que el gobierno te da no es de la secta de Morena. Es dinero del gobierno, dinero de todos nosotros como mexicanos. Por eso se abusa de la gente más vulnerable, la gente de la tercera edad. De todos los demás no caímos en esta mentira gigantesca que el mundo vio, porque lo vio el mundo, y ya inclusive se está manifestando al respecto, ¿no? El cambio está en nosotros, sin duda. Queda de manifiesto verdaderamente que el cambio está en nosotros. Y dependiendo qué sea lo que nosotros hagamos, es por dónde. Si vamos a volver a abrir esta veredita que ya estaba, o yo los invito a hacer una vereda nueva, un caminito nuevo, con su servidor, Alejandro Rodríguez, como candidato independiente. No vamos a caminar por donde siempre han caminado todos. Llevamos 100 años con las mismas promesas, ¿no? Más trabajo, mejor pagado, más salud, salud adecuada, en los mismos. Me vengo un poquito para acá, 50 años. Analicen las propuestas, las pueden ver en internet ya, o sea, sin duda, en YouTube. Vean las propuestas de la gente hace 50 años de los políticos. Y son las mismas que hizo esta loca
moped de calcetín el año pasado. Porque siempre han caminado por la misma vereda. No es un camino, no es una carretera, no es un freeway como le dicen en Estados Unidos. No, es una simple vereda por la cual siempre nos han llevado a los mexicanos. Hagamos una, ustedes y yo. Y hagamos una super carretera en vez de una veredita llena de problemas, llena de agujeros, llena de problemas. Y hagamos mejor una supercarretera perfectamente bien, pero todos juntos. Ustedes y yo. Y hagámoslo por ti y por México. ¿Qué les parece? Buen momento para empezar a construir ello, ¿no creen? Pásenla bonito, muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas y nos ven en cualquier otro momento. Gracias por su compañía, gracias por su apoyo, gracias por su like. Recuerden, @por ti por México en Facebook, @por ti por México en Twitter, nuestro canal principal, su servidor, Alejandro Rodríguez, por ti por México, que aquí seguiremos. Es increíble que de repente pierdo un poquito de motivación, una disculpa, pero veo cosas como la que acaba de pasar el fin de semana y veo análisis como los que hizo el maestro Krause y podría atreverme a decir ya el maestro Loret, y creo que encontramos ese nuevo aire que necesitamos para seguir luchando, porque México vale la pena, pero vale mucho más la pena todos ustedes como mexicanos. Cuídense y hasta la vista.